La paz de Dios esté con ustedes. Qué bueno compartir este momento de adoración y donde Dios ministra nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Dios es bueno, Dios es grande. Y antes de pasar a la predicación, hay algunos textos bíblicos que yo iré leyendo de corrido. Ya sabe que este video va a quedar guardado en el canal de YouTube para que vuelva allí y pueda ver las citas bíblicas o el contenido de la predicación. Y también es bueno, otra opción, que usted tenga su cuaderno su cuaderno de estudio y pueda tomar allí nota de los textos bíblicos para releerlos, para meditar, y obviamente Dios continuará ministrando su vida. Amén. Entonces vamos a pasar a la palabra del Señor, y ahora inicialmente sí le quiero pedir el favor de que pueda abrir su Biblia allí en Marcos capítulo 9. Vamos a leer dos textos bíblicos de inicio, para el inicio de la palabra, y luego iremos desenvolviendo otros textos bíblicos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir allí a Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34. ¿Sí? Marcos, allí en su Biblia, capítulo 9, versículo 33 y 34, dice así la palabra de Dios. Y llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora le invito a que vaya al Evangelio de Mateo, sí, el Evangelio anterior, Mateo capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Sí, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Bendito Dios, Rey eterno, estamos, Señor, en este momento en tu presencia. Qué bueno poder estar juntos alabando tu nombre, honrándote, Señor, y diciendo y expresando, Señor, esa necesidad que tenemos de ti. Háblanos, Señor, ministranos. Realmente tu palabra, Señor, es nuestra medicina. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Te necesitamos, Jesús. Háblanos conforme, Señor mío, tu voluntad. Usa, Señor mío, todos los medios, Dios. Usa, Padre, tantas maneras que tú tienes para enseñarnos. Aquí estamos, Dios, que sea tu voluntad en esta noche. Y, Padre mío, que tengamos esa sed y ese anhelo de escucharte, de recibirte y decirte: bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo Espíritu Santo, bienvenido, y quiero que me hables en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el título de esta predicación se llama Como niños. Hemos leído dos textos donde está Jesús con sus discípulos y donde Jesús les va a dar una enseñanza a ellos. Vamos de manera general a comentar estos dos textos bíblicos que leímos, y luego vamos a dar unos puntos importantes para los hijos de Dios y para aquel que quiere acercarse y buscar a Dios más cada día. Amén. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. ¿En algún momento de su vida usted se ha preguntado, como hijo de Dios, quién será el mayor y quién será el más grande en el reino de los cielos? ¿Ya se ha preguntado eso? ¿Quién será aquel superior, el más importante, el más reconocido? O de otro lado, usted se ha preguntado: ¿será que yo ya hago parte o yo ya entré a ese reino de los cielos? Pues eso es lo que vamos a aprender hoy en esta noche. Y quiero comenzar hablándole del reino de los cielos. Vamos a hacer una definición corta del reino de los cielos. El reino de los cielos, en primera instancia, es un reino espiritual. Es un reino que hacen parte todos aquellos que son salvos en Jesucristo, todos aquellos que nacieron de nuevo y que tienen obviamente al Señor Jesús como su rey en su vida, como aquel que gobierna. Y aquí en la tierra
Ese reino de los cielos es tangible, es visible, es real y lo vemos de una manera mejor a través de la iglesia. Pero al final de los tiempos este reino se establecerá con la segunda venida de Jesús a la tierra, digamos así, cuando Él establecerá su reino de manera física, ¿sí? Como para tener un poco esa definición. Entonces vamos ahora a los textos que leímos. Marcos 9 nos dice que ellos llegaron a la casa, ¿cierto? Que llegaron a la casa en Capernaum y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que ustedes venían discutiendo por el camino? ¿Qué era esa conversación, digamos así, entre comillas, ese pleito que había entre ustedes? Y dice inicialmente que los discípulos guardaron silencio. Puede ser porque tenían vergüenza, porque ya sabían un poco la respuesta de Jesús o porque no querían discutir este tema, digamos, entre el grupo. Y ellos entonces se estaban preguntando, ¿quién es el mayor? ¿Quién es ese que gozará de esa grandeza? Antes de este texto bíblico, Jesús les había hablado a ellos de su muerte. Y piense usted un momento donde Jesús había hablado de su muerte, de la humillación que él iba a pasar, del dolor, y los discípulos estaban hablando ¿de qué? De gloria, de grandeza. Jesús hablaba por un lado del servicio, de la misión que él iba a tener, y ellos solo pensando en quién sería el más reconocido. Con todo esto Jesús sabía ya lo que ellos hablaban. Jesús ya sabía lo que había en los corazones de ellos. Y podemos decir que ellos tuvieron ese momento de carnalidad, ¿cierto? Y ellos pensaban que en el reino de los cielos iban a haber esos cargos, esos oficiales superiores que tenían subordinados, que serían más honrados y más respetados. Y sabemos que Jesús tenía unos discípulos de confianza, ¿cierto? Era Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué hablarían ellos? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Santiago? ¿Quién será? Y a veces podemos pensar que este tema no es muy recurrente en la Biblia, ¿cierto? Muy repetido. Pero hubo otra ocasión que yo le voy a contar cómo era. Capaz que alguno de ustedes ya lo leyó, pero fue el momento en que la madre, ¿cierto? Estaba la madre de Santiago y Juan y se va y se acerca delante de Jesús esta madre y se postra ante Jesús y le dice, Maestro, permite que allí en tu reino se sienten mis hijos, uno a tu lado derecho y otro a tu lado izquierdo. Y ella lo hizo como una petición muy importante, de tal manera que se postró y pidió esto a Jesús. Luego dice el texto bíblico que los otros discípulos se habían sentido enojados por esta petición de la madre de Jesús. Y entonces Jesús, ¿cómo le responde? En Mateo capítulo 20, sí, Mateo capítulo 20, versículos 25 y 28, Jesús da la respuesta y dice así: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos otra ocasión, digamos así, donde los discípulos tienen esa inquietud, un poco esa preocupación. ¿Quién será ese que tendrá la categoría superior? ¿Quién será ese que entrará, por ejemplo, al salón y todos le darán una venia? ¿Quién será ese más admirado, más respetado? Lo vemos a los discípulos discutiendo, ¿cierto? En el camino eso. Luego vemos a la madre de estos dos discípulos que hace esta petición, y muchas veces vemos que estos discípulos no habían entendido, habían pasado mucho tiempo con Jesús, pero muchas cosas no habían entendido. Algunas sí, algunas ellos iban entendiendo, aprendiendo, pero otras les costaba dificultad cuando Jesús hablaba de su muerte, de su resurrección. ¿Recuerdan ese tiempo, ese momento cuando Jesús habló de su muerte y Pedro le reprendió a él diciéndole: Maestro, no digas esto,
pidiendo que esto no te acontezca. Y muchas ocasiones así, algunas cosas los discípulos no entendían. Pero estos discípulos seguían siendo los amados, los escogidos por Jesús, esos discípulos que estaban en proceso de aprendizaje, en proceso de formación, y realmente cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos entendieron, sus ojos fueron abiertos y entendieron muchas cosas, y obviamente gracias a Dios cumplieron el propósito con el cual habían sido llamados. ¿Sí? Entonces leímos la respuesta que Jesús le dio a la mujer, ¿cierto? A la mamá de sus dos discípulos. Entonces, ¿qué estamos viendo en esa respuesta? Jesús le dijo, miren que los gobernantes se enseñorean de las naciones que gobiernan, pero Jesús, por él dijo, el Hijo del Hombre, él no vino para servir, sino para ser servido. Estamos viendo aquí un contraste, o sea, una diferencia muy grande entre lo que se considera grandeza. Sí, grandeza para el mundo y la sociedad hoy, y lo que se considera grandeza en el reino de los cielos. Entre lo que los discípulos pensaban en la grandeza, hay una diferencia de significado, hay un concepto diferente. Entonces sabemos, los gobernantes se enorgullecen del territorio que gobiernan, de las personas que son sus súbditos, que le obedecen a ellos. Pero en el reino de Dios no hay gloria por el número de personas que nos sirven. Sí, en el reino de Dios no hay gloria por el número de personas que te sirven, sino porque nosotros podemos servir a todos aquellos que podemos. ¿Sí? Entonces alguien dijo así, Jesús no repudia, ¿sí? Jesús no rechaza el deseo de grandeza, él lo redefine. O sea, esa palabra grandeza no es que esté mala en sí, la grandeza es algo, es un buen deseo, pero Jesús le da un nuevo significado y explica de manera diferente lo que es la grandeza. Entonces la grandeza ya no la tiene aquel que es el jefe, la grandeza no la tiene aquel que es más visible, o no la tiene aquel que tiene fama o reconocimiento. Ser el más grande en el reino de los cielos implica muchas veces ser el más pequeño. ¿Y saben qué es lo más curioso? En un inicio, cuando los discípulos preguntan ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Es como que ellos ya asumían, que ellos ya estaban adentro del reino de los cielos, ¿sí? Que ellos ya hacían parte de ese reino de los cielos, y probablemente sí, Dios lo sabe, pero hay que tomar ese reino de los cielos como algo serio, algo real, sí, que solo tiene un camino para ingresar a él. Ahora, yo quiero abrir aquí un paréntesis. No quiere decir que si Dios te pone en un lugar de reconocimiento, de honra, donde tú tengas que coordinar a otras personas, formar un equipo y llevarlo adelante, no quiere decir que lo vas a rechazar. Por el contrario, vas a aceptar esa responsabilidad con mucha humildad y siempre con esa actitud de servicio. Entonces, Jesús, para responder esto, ¿cierto? Tenemos este asunto de la grandeza, y Jesús quiere enseñarle a sus discípulos. Nosotros sabemos que Jesús enseñaba de una manera muy didáctica, ¿cierto? Que era fácil de entender, por lo menos a sus discípulos. Él colocaba ejemplos, ilustraciones, y entonces lo que él hace en estos momentos es llamar a un niño. Sí, estaba allí Jesús con sus discípulos, algunos dicen que probablemente rodeado, ¿cierto?, de las familias, incluyendo esos niños, y entonces Jesús llama a este niño y lo pone en el centro de los hombres, ¿cierto? O sea, de ese círculo de hombres. Entonces Jesús ve allí que allí vemos a un Jesús como un Jesús que estaba cercano a los niños, próximo, un Jesús que no era temido, que los llama, y vemos una pronta respuesta de ese niño. No es que huye, no es que lo tiene que llamar varias veces, ¿cierto? Sino que Jesús lo llama y lo pone ahí. Entonces hay un Jesús que amaba a los niños y que estaba, digamos, en un relacionamiento con ellos. Amén. Entonces vamos a destacar aquí algunos datos. En aquellos tiempos los niños pasaban por desapercibidos. Era ese grupo también que era un poquito relegado, por decir así. Los niños eran cuidados, pero no eran niños como individuos admirados. Los niños eran, digamos, esos que estaban presentes, pero no se tenían muy en cuenta. Comúnmente un niño no tenía nada que ofrecer. O sea, era como que ahora, gracias a Dios, en estos
tiempos de hoy los niños tienen un valor más grande, son tomados en cuenta, hay muchos proyectos direccionados hacia el bienestar de ellos, pero antes estos niños no tenían un estatus, digamos, no tenían poder, un poder político, social, económico, excepto que fuera un niño heredero de algún trono o de alguna familia real, ¿cierto? Pero estos niños allí eran un poco más relegados y no tenían nada que ofrecer o retribuir a alguien. Y entonces este niño era alguien pequeño, más allá de su estatura, y los discípulos lo veían así, veían a los niños como alguien de poco valor. Entonces, tanto digo esto porque los discípulos recuerdan que los niños una vez fueron a buscar a Jesús y los discípulos los reprendían, le decían que no molestaran al maestro, pero Jesús igual los recibió, que es otro tema. Entonces, imaginen a un niño en medio de estos hombres más altos y ellos observando a este pequeño. Y Jesús procede a dar su enseñanza, su explicación sobre la grandeza, ¿sí? Jesús dice, miren que realmente hayan entrado al reino de los cielos. La respuesta de Jesús es esta: si ustedes no se vuelven y se hacen como niños, ¿qué estaba diciendo Jesús inicialmente? Para entrar al reino de los cielos, miren que si ustedes no se convierten, no dejan su pecado, no cambian, no renuncian a eso que los aparta de Dios, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Jesús empieza a explicar esto, que es lo más importante. Los discípulos habían dicho cuál es el más grande en el reino, y Jesús explica cómo entrar a este reino. Y Jesús está diciendo, ustedes se tienen que convertir, tienen que nacer de nuevo, tienen que ser nuevos en Dios. Obviamente todo este proceso también es un proceso que Dios concede al hombre, y algunos estudiosos dicen aquí que hay una negación doble, o sea, una negación con más fuerza. Dice, nunca, jamás nadie entrará al reino de los cielos si no se convierte. Y muchas veces acontece que hablamos de Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro amado, ese Salvador suficiente, nuestro Rey, pero hay algunas personas que niegan a Jesús como el único Salvador, que no creen ni siquiera en el reino de los cielos, ¿es verdad? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Digamos que tienen sus creencias, tienen su fe, su religión, pero tienen a Jesús entre otras creencias, ¿cierto? O sea, tienen otros dioses que adoran, otras deidades ante las cuales se postran, tienen otros nombres de devoción que ellos adoran. Entonces tienen a Jesús como mezclado con otras fuentes de poder, otras fuentes de milagro, como con otros intermediadores entre Dios y los hombres. Pero Jesús es el único camino, Él es la verdad y la vida. Vamos a decir así, que Él es el único ingrediente. Sí, muchas personas a veces quieren hacer, digamos así, el bizcochuelo y dicen, yo tengo los huevos, tengo la leche, el azúcar, la sal, la levadura, yo qué sé lo que usen, pero no tienen lo principal, digamos el único ingrediente, es solo uno. No necesitan, digamos, adornar la fe con tantas cosas. Jesús es el único, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el camino exclusivo a la verdadera salvación. Solo Él. Entonces ten fe y sigue a Jesús, que Él es nuestro Salvador, y con Él tenemos todo ganado en la vida eterna y aún muchas bendiciones en esta tierra. Entonces, cuando Jesús, volviendo al tema, recuerda esto, guarda esto primero: el reino de Dios es real, el cielo es real y Dios es el monarca. Cuando Jesús está hablando que debemos luego hacernos como niños, Él no quiere decir que tenemos que imitarlos en todo ser como niños, no, sino que los niños tienen algunas características, y de hecho Jesús tocó aquí algunas, ¿cierto? Que leímos en la palabra. Tiene algunas características que ellos generalmente demuestran, ¿sí? Digo generalmente porque obviamente hay excepciones, pero la mayoría de los niños, voy a mencionar aquí algunas importantes para nosotros en esta noche. Los niños son personas humildes y sencillas, ¿sí? Los niños son personas confiantes, o sea, ellos creen, ¿sí? Creen en lo que se les cuenta, en lo que se les enseña, y ellos también son niños que dependen. Los niños dependen de aquellas personas que cuidan, que los aman. Entonces vemos a los niños que siempre buscan a esas personas que saben que les muestra ese amor y ese cuidado. Ellos están ahí atentos. Entonces realmente
Los hijos de Dios debemos tener estas características, ¿sí? Debemos ser humildes y sencillos, ¿cierto? Que está relacionado. Debemos ser personas que confiamos en nuestro Dios y dependemos de nuestro Padre Celestial. Y en esta noche vamos a hablar un poco en sí de la humildad. Gracias a Dios hemos hablado mucho de la confianza en Dios, que es tan importante para caminar cada día. Hemos hablado también de la dependencia de Dios y que nuestra vida está en las manos de Dios y Él ha estado ahí respondiendo, nunca ignorándonos ni dejándonos sin su ayuda. Y quiero hablar en esta noche de la humildad, ¿sí? Porque Jesús lo que estaba diciendo también, si alguno se humilla como estos niños, como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Entonces realmente Jesús sí estaba llamando a una grandeza, pero estaba dando una nueva definición de esa grandeza. No veamos en esta noche la humildad como aquellas personas que carecen de recursos económicos, no, porque hay personas que carecen de estos bienes económicos y no son humildes. No veamos la humildad como de una persona tonta, ¿sí? o mensa. No veamos la humildad como esa falta de conocimiento, no veamos esa humildad como algo así negativo, sino que la humildad, por el contrario, es una virtud del Espíritu, ¿sí? Y vamos a ver que en la palabra esta humildad se destaca. Entonces, vamos a guardar hoy en nuestro corazón lo siguiente: quien es humilde no se importa de renunciar al estatus que le ha sido concedido o el estatus que ha alcanzado anteriormente, pero sabemos que todos los estatus, digamos así, los logros, lo que hemos obtenido en esta vida es porque Dios también nos lo ha dado, pero la persona humilde no se le hace difícil renunciar, digamos así, a lo que ha tenido, o por lo menos no considera que lo que tiene, sí, o lo que alcanzó es su gloria. Vamos a ver algunos ejemplos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? En los tiempos de Jesús, hubo un hombre que era el centurión romano, y este era un hombre de gran rango en el ejército romano, ¿sí? Y va a pedirle a Jesús que le haga un milagro, ¿sí? Era por un siervo de él que él amaba mucho y fue a pedirle a Jesús, pero él mandó a unos amigos de él para que le pidiera a Jesús por este milagro, y luego le manda a decir: mira, Jesús, que yo no soy digno de que entres a mi casa, pero yo sé que tú tienes autoridad como yo también tengo autoridad, y una palabra tuya bastará. Entonces vemos a un hombre, un centurión romano de una categoría muy alta, que cree en el poder y autoridad de Jesús. Jesús, que era ese que algunos lo consideraban como ese carpintero, como ese que era de un lugar que nada prometía, pero ese centurión cree en Jesús y realmente recibe su milagro. El centurión, que tenía un estatus muy alto, pero él se humilla y se hace humilde, se hace como un niño. También en la Biblia tenemos el caso de Moisés, ¿cierto? Allá en Éxodo vemos la historia de él, y Moisés también era un hombre que los primeros años de su vida fue preparado para ser príncipe de Egipto, fue preparado para ser ese gobernador en el palacio. ¿Y qué hace Dios? Dios lo saca de ahí, lo prepara en el desierto y lo lleva a que Moisés sea un siervo de Dios y siervo de su pueblo. Y Moisés realmente cumplió una ardua tarea, se esforzó por la promesa que había recibido, las promesas que había recibido de parte de Dios. Y Moisés también, él es distinguido como un hombre manso. Nosotros vemos todo el liderazgo y, digamos así, el gobierno que él tenía sobre el pueblo, ¿no? Porque era el líder allí y era un hombre muy humilde, ¿sí? Que se humillaba en oración, que intercedía por el pueblo y que no lo vemos como guardando ese rencor contra aquellos que se levantaban contra él. También vemos a Pablo. Pablo era un hombre que Filipenses capítulo 3 versículo 4 al 8, Filipenses capítulo 3 versículo 4 al 8, amén, dice así, está hablando de Pablo, ¿cierto? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando él de sí mismo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, y aquí nos va a decir todo lo que él podría confiar en la carne, todo lo que él habría logrado y conseguido. Y dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo era un hombre fariseo, guardador y defensor de la ley, irreprensible en todo. Él tenía un celo por su fe. Luego él conoce a Jesús y él se hace un siervo de Jesús, usado grandemente por Dios. Entonces este hombre renunció, todo lo consideraba por pérdida. Pero también vemos aquí algo, todas las cosas que él había aprendido, esas cosas a él le fueron útiles al servicio del reino de Dios. Todo su conocimiento, experiencias y carácter lo hicieron un hombre apasionado y ferviente por predicar el evangelio, y aunque se hacía como otros, él decía, yo me hago como los otros. Entonces hay veces personas que dicen que son humildes, ¿cierto? O digamos que conocen mucho, tienen dinero, dicen que son humildes y digamos que se hacen a la par de personas de un, entre comillas, ¿no? Que ellos consideran de un rango inferior, pero por dentro están pensando, miren a este que no tiene nada, que no sabe nada. Entonces no podemos caer tampoco en una falsa humildad. Jesús, nuestro mayor ejemplo, él se rebajó voluntariamente. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 va a narrar, a decirse cómo él se despojó de sí mismo, cómo él dejó su gloria, una gloria plena que él tenía en el cielo, y él se rebajó voluntariamente, se hizo semejante a los hombres, él vino a servir y se entregó por todos los que nada podían retribuirle. Y realmente Jesús también fue una persona mansa, humilde, que él supo enseñar y nunca manifestó ese orgullo, ¿sí? Ese creerse superior al ser humano. Él caminó, por el contrario, como los seres humanos, tuvo las necesidades de los seres humanos y se entregó por esos seres humanos que nada podíamos darle a él, pero que fue nuestro Salvador. Si tú sabes quién eres en Dios, al ser humilde, nada se te restará. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios y sabemos lo que tenemos y aún lo que se nos va a ser entregado y somos humildes, nada vamos a perder, nada se nos quitará. Por el contrario, el ser humildes, el servir nos hará grandes y reconocidos en el reino de Dios. Por eso Jesús redefine la grandeza. La grandeza ya no es ser ese grande, alto jefe, respetado y temido, sino que la grandeza va a ser aquel que es humilde, aquel que sirve, que fue lo que Jesús dijo en estos textos que leímos al inicio de la predicación. Quien es humilde goza de comunión con Dios. Voy a leer 2 versículos para ustedes. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 138, versículo 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Entonces Dios habita, está cerca de los humildes. Dice aquí que Él mira de lejos a los orgullosos, y ese versículo de Isaías me encanta porque se destaca que Dios es grande. Dice, Él habita en la altura y la santidad, y Él viene y se aproxima y se inclina para estar con nosotros, y aún vive entre nosotros, entre su pueblo, entre aquellos que son humildes. Dios está cerca de ti cuando le buscas en humildad y con un corazón quebrantado y arrepentido. Allí está Dios contigo. Luego, el tercer punto: quien es humilde es feliz. ¿Quién ya no ha leído las bienaventuranzas? Mateo 5:5 dice así: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Algunos dicen, no, esa persona que es tan humilde, se ve que no hace nada, que no sabe nada, que no tiene nada, se ve tan callado, tan retraído. Esa persona humilde, ay, ese le sirve a todos y a él nadie le sirve. Qué bobita esa persona, nadie le da nada a él y él dándole todo a todo el mundo. Pues a veces esos que creemos pequeños, o a veces esas ocasiones donde creemos que nos estamos dando mucho a los otros, realmente estamos haciendo el bien, porque en esa humildad que practicamos es donde somos benditos. Cuando el mundo dice que no conseguimos nada, nosotros ya tenemos una gran herencia, como dice esta bienaventuranza. Si somos humildes, seremos puestos en lugares de honra, de gobierno, se te confiarán las riquezas del reino de Dios, porque dice Mateo 5:5:
5, dichosos los humildes, los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. Amén, mi hermano. Quería, gracias a Dios por esta palabra, y quería transmitirle esto, de que Jesús ha redefinido la grandeza, y Él ha dicho, tenemos que hacernos como niños, y hoy tocamos este punto tan importante de la humildad. Entonces, nuestra gloria no es nuestra fuerza, nuestra riqueza, nuestros conocimientos. Nuestra gloria en Dios es ser pequeños, es ser como niños, es ser humildes, es confiar en Dios, es depender de Él en todo, es creer en su palabra. Y aun siendo humildes, renunciamos a tantas cosas, renunciamos a creernos el superior, los superiores. A veces tenemos cosas pequeñas y creemos que esas cosas pequeñas, materiales o de carácter o de cualidades que tenemos, son nuestra gloria, pero no. Nuestra gloria es ser humildes, es ser como niños, rebajarnos tantas veces, callarnos tantas veces, saber que Dios es el que pelea por nosotros, que Él es el que nos ha concedido los derechos. A veces peleamos por nuestros derechos, ¿cierto? A veces queremos justicia, más justicia, pero cuando somos humildes, Dios viene y pelea por nosotros, y Él nos da su bendición, y Él será el que nos honra, porque aquel que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. En todo eso vamos aprendiendo en las manos del Señor. Entonces, la verdadera grandeza no consiste en ser servidos, sino en servir. Seamos humildes y sirvamos aún a aquellos que son menos servidos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Agradecemos, Señor mío, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor mío, por esta preciosa enseñanza que dejas a nuestros corazones. Tan importante ser humildes en el lugar donde estemos, no solo en la iglesia, sino también en nuestras familias, en la calle y lugares de trabajo, Dios. Te agradecemos porque tú, Jesús, has sido el ejemplo de hombre humilde que se entrega a los otros, que sirve aún al despreciado, Señor mío, aún al más necesitado. Gracias, Jesús mío, porque en ti aprendemos, Dios, que para estar cerca a ti, Señor, que aún para ser felices, Señor mío, debemos ser humildes. Gracias, Dios, porque la humildad es un valor que hoy infelizmente es escaso, Dios, que aún a veces ni lo vemos entre los hijos del pueblo de Dios, pero sabemos que contigo lo aprendemos, y que con tu Santo Espíritu podemos trabajar en eso en nuestras vidas y alcanzar a ser más humildes y ser como niños, como esos niños que son humildes, sencillos y se entregan a ti en confianza y dependencia. Señor, bendiga nuestras vidas, Señor, que tu palabra dé fruto, que tu palabra continúe transformando, rompiendo, Señor, estructuras, que tu palabra siga derrumbando murallas, Dios, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y hacernos a través de esa palabra más como Jesús. Toca, Señor, redarguye, Padre, llama al arrepentimiento, llama al cambio, Señor mío. Continúa llamando a la adoración y al crecimiento que es en ti, Señor mío. Bendigas, Dios mío, estos días que vamos a tener. Bendigas cada proyecto, Padre. Continúes guardando y bendiciendo a tu pueblo. Que tu rostro y tu palabra ilumine a cada uno de tus hijos e hijas. Y tu bendición y tu luz alcance también a nuestros amados amigos, a nuestra amada familia, a los oyentes, Señor, a aquellos que hoy nos ven también a través de este medio. Te damos la gloria y la honra por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y un gran abrazo.